2 veremos cómo podemos insertar un gráfico directamente en Word sin pasar por Excel. Por ejemplo, haremos cuenta que tenemos las importaciones de productos electrónicos y en el tercer párrafo al final agregaremos 2 Enter y veremos cómo nosotros podemos insertar en este punto de bajito, un gráfico en Word. Para ello nos vamos a desplazar a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar encontraremos un botón, ¿cierto?, que nos dice gráfico y se desplegará un menú y este menú nosotros elegiremos al costado izquierdo los gráficos que queremos, ya sea gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de columnas, que es el gráfico que se ingresa por defecto, barras, áreas y así sucesivamente una serie de gráficos que son los mismos que posee Excel para su trabajo. Nosotros vamos a trabajar con la versión más sencilla que corresponde a gráfico de columnas, ¿cierto? Seleccionaremos el gráfico, si ustedes se fijan con nuestra vista previa aquí, que es el gráfico por defecto, y a continuación aplicaremos el botón aceptar. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente se abre la ventana del gráfico y en este pequeño Excel que aparece aquí nos da por defecto 3 series de datos, ¿cierto? Y 4 categorías de datos. Si ustedes se fijan, estas categorías de datos significa que nosotros vamos a tener 3 series de datos, ¿cierto?, que están agrupados en 3 columnas y las categorías son 4. Por ende podemos editar las categorías y la serie de datos. Para este caso en particular yo quiero simplemente editar la serie de datos y por ejemplo quiero eliminar una de las series para que en vez de por cada categoría me aparezcan, en vez de que me aparezcan 3 datos, me aparezcan solamente 2. Me posiciono en la columna D, aplico botón derecho y elimino y automáticamente, si ustedes se fijan en la parte inferior, se van actualizando los datos. Por ejemplo, como nosotros estamos trabajando en los productos electrónicos, aquí les vamos a colocar, por ejemplo, televisores, computadores, y van a darse cuenta que abajito en la parte inferior, en las categorías, automáticamente cuando yo aplique Enter se van actualizando. Esta es la gracia, esto es lo más sencillo porque así nosotros automáticamente cuando hemos creado un gráfico tiene las mismas propiedades que en Excel pero se actualiza automáticamente. Por ejemplo, computadores, teléfonos celulares, y vamos a ensanchar un poquito y la categoría 4 va a ser notebook. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 categorías, 2 series y aquí nosotros podemos trabajar, por ejemplo, si fueran, lo vemos en la cantidad de toneladas de televisores, los televisores importables, vamos a colocar 1235 y automáticamente, si ustedes se fijan, los televisores, ¿cierto?, de una serie, los de, por ejemplo, 55 pulgadas y de 45 los vamos a llevar a 877. Y ahí, si ustedes se van a dar cuenta, automáticamente se actualiza. Y así podemos ir viendo por los computadores 5300, 4000, a un valor mayor 5900. Siempre tienen que tener en consideración que si los valores son muy pequeños, a diferencia del valor mayor, vamos a ver que en este punto, ¿cierto?, las barritas van a cambiar la diferencia. Entonces los teléfonos celulares van a ser, dejémoslos en unos 6900 y 7000. Y después vamos a ver que los notebooks pasaron a ser unos 4700 y después unos 6500. Y si ustedes se dan cuenta, una vez que hemos insertado nuestro gráfico, esta ventana que nosotros tenemos aquí se complementa con 2 pestañas que tenemos acá, que es diseño del gráfico y formato. Entonces voy a cerrar esta ventanita que nosotros la vamos a poder volver a llamar. Y aquí nosotros tenemos los elementos del gráfico. En el costado derecho tenemos el eje, ¿cierto?, que corresponde al eje X, perdón, al eje Y, ¿cierto?, que donde tenemos los valores, y al eje X, que tenemos los elementos del gráfico. Si yo hago un clic sobre el gráfico, vamos a tener 4 valores que están dados acá, que es la forma como se ve el gráfico, ya sea las opciones de diseño, los valores que yo puedo agregarle al gráfico como los elementos del gráfico en este símbolo más, que son los títulos,
Por ejemplo, si ustedes se fijan, los títulos de los ejes, las etiquetas de datos, la tabla de datos, las barras de errores, las leyendas y las líneas de tendencia. En el pincel nosotros vamos a ver los estilos del gráfico, que en esta ventanita se abre un estilo de gráfico, ¿cierto? Que nosotros lisa y llanamente pinchando cualquiera de ellos vamos a ver, por ejemplo, como este que tenemos aquí, que automáticamente toma el estilo de eso. Esta ventana flotante que nosotros vemos en la parte derecha es exactamente la misma que nosotros encontramos en los estilos del gráfico. Entonces en estilos del gráfico, ¿cierto? Y aquí en la pestaña diseño nosotros vamos de izquierda a agregar elementos, diseños rápidos, formas de gráfico y aquí si queremos modificar los gráficos, hacemos un clic dentro. Si nosotros queremos modificar los datos automáticamente, si ustedes se fijan, se va a abrir nuestra tablita de datos para que nosotros lo editemos. Siempre va a estar disponible. Lo único que hay que hacer es que llamarla a través de modificar datos. Y si queremos trabajar el formato, cargamos la segunda pestañita. Ya podemos ver las teclas, las letras, el tamaño de las letras, ¿cierto? Los paños de selección, los tamaños, etcétera. Pero nos vamos a quedar en la pestaña diseño. Y así cuando nosotros dejamos el gráfico siempre como condicionante, siempre tiene que estar delante del texto. ¿Para qué? Para que el gráfico después que nosotros escribamos sea fácilmente movible dentro de la hoja. Espero que este video les haya sido de ayuda, ¿cierto? Después analizaremos un video que es parte de nuestra clase, que es cómo hacer cuando ya tenemos un gráfico, perdón, en Excel y lo podemos actualizar directamente en Word. Que estén bien, saludos.